unidad del seminario de argumentación jurídica que nos diserta la doctora Marta Patricia López Olvera. Muchísimas gracias, mi estimada doctora. El día de hoy finalizamos con el seminario. Les recuerdo a todos nuestros usuarios que están conectados que se les va a mandar el link para que ustedes puedan registrar su asistencia y tener ya al final su constancia de participación. Muchísimas gracias a todos ustedes y adelante, mi estimada doctora, le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra última sesión. Les voy a compartir pantalla para que veamos un resumen de lo visto en la sesión del día de ayer y también atendamos algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. Denme un segundito y ya se los comparto. Les voy a compartir mi pantalla completa porque me voy a estar moviendo a través de distintas ventanas. Se checa perfectamente bien la pantalla, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. El día de ayer nosotros estuvimos viendo algunos aspectos sobre la dimensión epistémica de la argumentación jurídica y en este vimos algunas herramientas de la epistemología jurídica aplicada que nos sirven en argumentación para apoyar a los operadores jurídicos a que las decisiones las construyamos tanto de forma jurídicamente válida como epistémicamente justificada. Hablamos un poco sobre los problemas para la determinación de la verdad en el derecho, qué entendemos por verdad, por ejemplo, que a través de la historia pues no necesariamente se habían llevado a cabo procesos racionales para alcanzar la verdad. Vimos el tema de los juicios contra animales, bueno, lo mencionamos más bien, el tema de las ordalías o los juicios de Dios, que eran la parte probatoria que utilizaban para demostrar la verdad en ciertos casos y que también teníamos otro tipo de problemáticas como la fabricación de pruebas que limitaba que se pudiera determinar la verdad en algunos procesos. Y de forma general también hablamos de algunas variables de las cuales depende la determinación de la verdad. Entre estos se encuentra pues que necesitamos contar con medios de prueba ideales que estén libres de pseudociencia, libres de malas prácticas, que aquellos responsables de hacer las pruebas pues necesitan contar con todos los recursos materiales que necesiten. También por otra parte que necesitan tener capacitación adecuada y adicional a esto pues evitar los problemas como son la corrupción. Por otro lado, además, pues también necesitaríamos que otro tipo de operadores en el proceso pues también actúen libres de malas prácticas de estos distintos tipos de los que hablamos, que nuestros jueces realicen correctamente la valoración y ponderación de prueba y por otra parte que el propio derecho no genere obstáculos epistémicos derivados de malos diseños normativos. Este último punto lo mencionamos como una de las variables, no los desarrollamos como parte de este curso, pero les mencionaba que quienes estén interesados precisamente en esto último, con mucho gusto les compartía material. Bueno, en cuanto a los conceptos básicos que estuvimos viendo fueron el de qué entendíamos por valoración, qué entendíamos por ponderación, tipo de verdad apropiado para el caso del derecho, la palabra prueba que presenta ciertas propiedades semánticas, que es polisémica, que la podemos entender en distintos sentidos. Vimos aquí cuál es la diferencia clave entre valoración y ponderación. La valoración la hacemos sobre pruebas de forma particular, evaluando los criterios con los cuales nos permite determinar si se trata de una prueba confiable. Para ello es muy importante tener información a partir de interrogatorios y contrainterrogatorios. Por otra parte, la ponderación más bien aquí se conecta con el proceso de adminaculación en donde tenemos que identificar qué proposiciones efectivamente se están alcanzando a demostrar su verdad y cómo queda la sumatoria de los pesos epistémicos entre las pruebas aportadas por una parte con respecto a la otra.
Hablábamos que el proceso de valoración y ponderación de pruebas pues se da en un proceso dialógico en la actualidad a partir de la introducción de la oralidad y estas audiencias en las que se prioriza que solo se debe tomar en cuenta aquello que se desahoga a través de un interrogatorio y contrainterrogatorio. Algunas otras cosas que vimos es que es importante que nosotros cuando formulemos interrogatorios y contrainterrogatorios demos los elementos suficientes al juez para que pueda valorar adecuadamente una prueba y tener un modelo mental completo sobre la confiabilidad de la misma. Hay que evitar los modelos fragmentados o los modelos incorrectos. Ahora bien, hay tres criterios para cuando estamos valorando: el de relevancia de la prueba, el de credibilidad que se utiliza con testigos y el de confiabilidad que lo aplico a cuando estoy evaluando pruebas periciales, técnicas o periciales científicas dentro del derecho. Vimos nuevamente como caso de estudio el caso Guatemala con las tablas de oposición dialógica y derrotante. Vimos las 4 sentencias y los argumentos en donde se interpretaba una prueba que había sido problemática en este caso, que era la de genética forense. Y luego vimos la propuesta de valoración de pruebas científicas, ejemplificado con la prueba en genética forense. Vimos los 22 criterios que componen la propuesta. Vimos que para complementar la propuesta, pues se tiene que justificar qué criterios son más importantes que otros y por otra parte también identificar el tipo de preguntas ideales que se tendrían que formular para que el juez tenga ese modelo mental completo y también las respuestas ideales durante interrogatorio y contrainterrogatorio. Vimos también algunas cosas de forma sumamente muy general sobre valoración de prueba testimonial. Les compartía yo que hay un sistema, un software denominado Advocate, que es uno de los antecedentes, si recuerdo bien, es de 2008 cuando se creó este sistema, que nos permite tener ir al menos identificando cierto tipo de elementos. Esto lo complementamos también con el estudio que hizo Víctor de Paula Ramos, en donde a partir de este análisis de la literatura existente, que ya ha realizado investigación empírica sobre cuestiones en materia de testimonios, pues es posible identificar 2 tipos de fallos: fallos de percepción o fallos de memoria, y cuáles son las cuestiones relevantes que tendríamos que tomar en cuenta al momento de valorar pruebas testimoniales, que en su mayoría coinciden con el sistema Advocate, solo que él agrega otro tipo de criterios como la edad de los testigos. Vimos que mientras más jóvenes o más adultos, es menor el grado de confiabilidad, por así decirlo, que le podemos dar a partir de la información. Más bien en este caso de credibilidad, porque la tendencia es que puedan generar mayores errores o de percepción o de memoria al momento de recuperar los recuerdos. Y bueno, a partir de eso identificamos que la determinación de la verdad en el derecho pues son cuestiones bastante complejas, están involucradas muchas variables. ¿Y esto cómo lo conectamos con argumentación? Bueno, recordemos desde el inicio hablamos que como parte de la argumentación hay que satisfacer 2 cuestiones: la validez de los argumentos, que esto se sigue de que cumplan con cierta estructura lógica, y por otra parte la solidez, que tiene que ver con la determinación de la verdad de las proposiciones que conforman o estructuran mi argumento. Y la parte que tiene que ver con valoración, pues entra en el terreno de la solidez, determinación de la verdad, y ahí está trabajando pues en algunas cuestiones aplicadas. Se está trabajando desde la epistemología jurídica aplicada, que es un área novedosa, que forma parte de la filosofía y en donde seguramente todavía nos falta muchísimo, muchísimo desarrollo. ¿Y por qué es importante todo esto? Bueno, porque si yo logro determinar la verdad, pues es una condición para el derecho a la justicia también. Pero depende de muchos factores, depende de que seamos sujetos epistémicamente comprometidos también con esto. Entonces hay muchas cuestiones detrás involucradas. Pasando al terreno de las preguntas, aquí algunas de las que me compartían son las siguientes. La primera es de Carlos David López Gutiérrez. Él nos decía: ¿se le puede dar valor probatorio a la testimonial de un testigo que cuando el juez le pregunta que si tiene algún interés jurídico en el presente juicio contesta que sí?
Pues es muy interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque se ha asumido que si tiene un interés, pues seguramente su participación pues va a estar sesgada o puede darme información que en realidad pues tenga cierta tendencia a apoyar algo que al final le va a beneficiar a él. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir o cuál sería la sugerencia? Pues sí, se le puede dar cierto tipo de valor, pero lo tenemos que combinar con lo que me diga el testigo, que tanto se corrobora con la información que me aportan otros medios de prueba. No voy a tomar en cuenta el testigo por sí solito, sino por cómo lo puedo corroborar con otro tipo de información que yo tenga en el caso. Ahora, pues si solo tengo ese testigo y los otros elementos probatorios o medios de prueba pues son muy débiles también, pues seguramente a este testimonial no es que descarte todo el peso epistémico que le podría otorgar, pero sí pues desde luego va a ser menor. Entonces aquí la dinámica no significa que no le vaya a prestar ningún tipo de valor, sí, sí lo puedo tomar en cuenta, pero seguramente ese valor o ese peso epistémico otorgado a esa testimonial pues va a ser mucho menor. Ahora, la siguiente pregunta era de Fernanda Acevedo. ¿Qué libro recomienda para la formulación de interrogatorios y contrainterrogatorios? Y a su vez sobre si existe uno sobre la diversidad de pruebas y su desahogo de las mismas. Hace muchos años, sí hay materiales últimamente sobre interrogatorios y contrainterrogatorios. Hay literatura muy diversas donde te hablan de los distintos tipos de preguntas, etcétera. Yo ahorita no tengo la base de datos actualizada sobre estos libros, es una cosa en la que tengo que trabajar, pero lo que sí podría compartir, déjenme, voy a cambiar la pantalla con lo que les estoy compartiendo. Hace muchos años yo trabajé en un artículo para un libro de ciencia forense en el contexto del nuevo sistema de justicia penal. Me imagino que ya lo están viendo porque como les estoy compartiendo mi pantalla completa. Y en este trabajo precisamente, y si no lo están viendo, me avisan por favor, trabajé un capítulo que se Sí titula, se está viendo. ok, Perfecto. perfecto, el interrogatorio directo y contrainterrogatorio del perito en el sistema de justicia penal, metodología para su análisis con propósitos de enseñanza. Traté de hacerlo desde una perspectiva como muy didáctica, dirigida especialmente a alumnos o personas pues que apenas se están formando en estos temas, por eso le llamé desde una perspectiva didáctica y déjenles muestro lo que viene abajo, solo que mi mouse dejó de funcionar. Sí, no está funcionando. En la parte de abajo de este libro lo que viene, un segundo, creo que ahí medio agarro ya. Bueno, en la parte de abajo lo que viene de este capítulo es el objetivo, metodologías para el interrogatorio y contrainterrogatorio. Pues se habla de cuál es el problema, cuál es la metodología para este análisis, cuál es la primera fase de lo que se tendría que hacer. Fase uno, selección y transcripción del material de análisis. Por ejemplo, si mi material de análisis pues va a ser un dictamen pericial, pues necesito tenerlo. Posterior, mente, pues necesito identificar el tipo de preguntas que sí se podrán formular en una audiencia, cuáles son admisibles, cuáles no, por ejemplo. Y más adelante viene conectado a esto con argumentación, construcción de diagramas argumentales a partir de la información proporcionada por el perito. Y vienen algunos ejemplos de cómo ocurre esto. Aquí, como ustedes podrán observar, pues vienen algunos diagramas de Cohen, que son con los que ejemplificamos nosotros en una de las primeras, más bien en la sesión del martes pasado, que en realidad fue la primera para nosotros. Entonces, déjenles cargo de una vez aquí en el chat el archivo. Dejen ver si lo puedo compartir y de una vez para que lo tengan. Creo que ya se está cargando, entonces les sugiero que lo descarguen porque recuerden, cerramos el Zoom y ya no van a poder acceder al mismo. Y pues espero que sea de utilidad
a partir de la pregunta que formularon. Esa era la pregunta de Fernanda, si no me equivoco. Y bueno, Katia también nos preguntaba, ¿considera usted que la implementación de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la argumentación representa un avance positivo para la eficacia del sistema judicial? ¿O por el contrario, un riesgo para la fiabilidad y autenticidad de las pruebas presentadas en los procesos judiciales? Es interesante este tema, hay varias cosas que podríamos derivar del mismo. Bueno, una de las cosas es que este tema pues es el que vamos a ver en grandes rasgos el día de hoy, sobre el cual vamos a hacer aproximaciones de inteligencia artificial y argumentación. Ahora bien, la inteligencia artificial aquí, como yo la planteo en la sesión, pues es para apoyarnos en la construcción de nuestros argumentos, no dejarle todo a la inteligencia artificial, porque al final es nuestra responsabilidad como humanos y como profesionales la construcción de los argumentos, pero sí es válido apoyarme de una inteligencia artificial generativa en la revisión de los mismos, ¿por qué no? Ahora bien, el tema con la inteligencia artificial es que está teniendo otro tipo de aplicaciones no precisamente legales, como la fabricación de pruebas, la fabricación de videos, el uso de las voces de cierto tipo de personas, la manipulación de los videos o alteración de los mismos para generar prueba falsa. Entonces, aquí sí hay un riesgo con los usos de la inteligencia artificial. Pero pues todo depende de cómo la utilicemos nosotros. En este caso, el objetivo es darle un buen uso, un uso ético, responsable. Y en todo caso, pues el derecho tendrá que actuar y generar mecanismos para detectar, y sobre todo las ciencias forenses tienen mucho trabajo por delante para la detección de pruebas falsas que se presentan en los procesos judiciales que han sido generadas utilizando mecanismos de inteligencia artificial, generativa para la fabricación de las mismas. Entonces, sí tiene muchas potencialidades, todo depende de cómo la usemos nosotros, y sí hay un riesgo. En esta presentación no, pero en otro curso que imparto sobre, bueno, ya lo concluimos, sobre Derecho y Verdad aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Uno de los temas fue precisamente ese, el uso de la inteligencia artificial para la fabricación y manipulación de evidencia, y los retos a los que se enfrentan las ciencias forenses para contender este problema, desde luego. Ahora bien, preguntaba también Raúl Bolaños Macía. Damos por hecho que todo es cuantitativo y cualitativo. Y de ahí es muy recurrente escuchar que todo el mundo pregunta por el grado de error en su peritación. Si preguntamos al togado civil, penal, laboral, etcétera, que nos diga el grado de error de su sentencia, estaría validando que su determinación es cualitativa y cuantitativamente medible, y que por ende todo es cualitativamente y cuantitativamente medible. Bueno, en el caso de las pruebas periciales, sobre todo las científicas, sí es posible estadísticamente determinar los grados de confiabilidad, los grados y también la tasa de error posible en un dictamen pericial, porque el tipo de técnicas que ellos utilizan se conectan con cuestiones que tienen que ver con cálculos probabilísticos para esto. Pero en el caso, por ejemplo, de la elaboración de una sentencia yo la puedo evaluar cualitativamente, pero no cuantitativamente. Por lo que yo considero desde mi perspectiva, pues que no sería posible exigirle a un juez que me diga cuál es el grado de error o la tasa de error en la elaboración de su sentencia. No, porque los parámetros metodológicos con los que elabora un dictamen pericial científico y los parámetros con que se elabora una sentencia, las metodologías que se aplican para una cosa con respecto a la otra, son muy diferentes. Entonces, no le puedo exigir lo mismo a un juez que me diga cuál es el grado de error. No, en el caso de las sentencias, los análisis sobre las mismas, pues son más bien cualitativos. Ahora bien, sí hay investigación cuantitativa, pero cuando tengo un cúmulo de sentencias, una muestra de sentencias en tal materia, que puedo analizar cuáles son los estándares que aplicaron con mayor recurrencia en esta muestra de sentencias, a qué tipo de argumentos recurrían en mayor grado, y ahí sí saco cierta estadística cuantitativa sobre esa sentencia.
Entonces es posible hacerlo o en cuántos números de sentencia de estas analizadas como parte de esta muestra se determinó la responsabilidad del sujeto como culpable o cuántas absoluciones hubo o cuántas se resolvieron bajo un procedimiento abreviado, etcétera. Entonces, sí puedo hacer investigación cuantitativa sobre sentencias en conjunto, pero cuando estoy hablando de una sentencia en particular y el análisis de la misma solo se limita a lo cualitativo. Por lo tanto, al juez no le puedo preguntar el grado de error o tasa de error de su sentencia. Esa sería desde mi perspectiva, Raúl, mi respuesta. Ahora, aquí nos menciona también Raúl el Acuerdo 10-2007, mediante el cual el Pleno de la Corte establece los lineamientos para la comparecencia de especialistas en la Corte. ¿Considera usted que debía hacerse en extenso en todos los tribunales locales para dictar sentencias sobre una interpretación robustecida en la cientificidad? Yo creo que hay parámetros muy positivos que se pueden tomar del 10-2017. Claro que la dinámica en la cual y por lo cual se manda a llamar a una persona especialista a la corte a que esclarezca ciertos puntos o exponga ciertos puntos pues frente a los ministros. Es muy distinta a la dinámica que se lleva a cabo cuando estoy en un juzgado y que se aplica un interrogatorio para el perito. Pero sí hay puntos interesantes como uno de ellos que sí se podría tomar es que, pues al menos que los jueces tengan libertad para preguntar todo aquello que consideren relevante a los peritos científicos sobre ciertos temas, como sí se hace bajo este parámetro en la corte. Eso tendría que bajar desde mi perspectiva, pues este, también a los tribunales locales. ¿Qué otras preguntas? Dejen ver por acá. A Débora preguntaba que había mencionado yo sobre una especialidad forense. ¿Cuál es la especialidad forense? Dejen bajo esto. Que urge desarrollarse y aplicarse en México. Ella mencionó que en Inglaterra estaba muy desarrollada. Creo que debe referirse a la argumentación forense, que yo les dije, también así como nosotros analizamos y realizamos argumentación jurídica, dentro del dictamen pericial se tiene que cumplir con cierta estructura lógica y argumentativa. Y esto se estudia en la materia de argumentación forense, que es algo que tendría que promoverse en mucha mayor medida y darse a conocer también en nuestro contexto. Este tipo de argumentación, desde luego que está más bien dirigida a aquellas personas a las que se dedican a la parte de elaboración de dictámenes en las distintas materias forenses. Hay algunos materiales desarrollados en Inglaterra, es cuestión de empezar a sacar ese estado del arte sobre todo aquello que se ha construido. Creo que hasta aquí llegaban las preguntas, eran las únicas hasta donde me quedé. Y si hay otras, pues esperaría que me las hagan llegar posteriormente vía correo electrónico. Ahora, vamos a hacer brevemente un ejercicio para ver cómo han asimilado esto. Y también tratar de hacer un poquito de interacción porque pues he sido yo solamente la que ha estado como hablando y el mecanismo que creo que podría ayudarnos a hacer esto es mediante un Kahoot. No sé si ustedes ya hayan jugado Kahoot. Aquellos que ya lo hayan hecho podrían ingresar a y les explico cómo funciona. Ahorita en pantalla se está cargando el juego. Ustedes pueden acceder al mismo desde sus teléfonos celulares, ¿ok? Aquí en sus teléfonos celulares les va a aparecer en pantalla un pin para que lo pongan y también les va a aparecer para que pongan su nombre. Se está cargando ya cuál es el pin del juego. Va a aparecer también un QR para que ustedes puedan ingresar desde sus celulares. Si ustedes escanean este QR con sus celulares, pueden ingresar directamente al juego y nada más pongan su nombre, es todo. Ahora bien, la capacidad para el juego es únicamente para 100 personas. Yo espero que se conecten la mayor cantidad posible y si ya algunos de ustedes ya no alcanzan, lo lamento, una disculpa de antemano. En sus celulares, ahora que empecemos a correr las preguntas, son ustedes los que tienen que ir respondiendo aquí en su telefonito celular.
En la pantalla de la computadora les van a ir apareciendo las preguntas y yo también las voy a ir leyendo. Y en el celular ya nada más contesten con el colorcito que corresponde a la respuesta correcta de esa pregunta. ¿Quiénes ganan? Bueno, pues ganan los que respondan correctamente y adicionalmente en el menor tiempo posible. Bueno, ya llegamos al cupo máximo, lograron ingresar 110 participantes. Muchas gracias para todos ustedes. Vamos a empezar, son solamente 15 preguntas muy breves y muy básicas, súper básicas de cuestiones que hemos visto las clases pasadas. Esto para generar un poquito la dinámica y también saber o tener una muestra de cómo va el grupo en general y cómo asimilaron todo. Bueno, vamos a empezar. La siguiente definición corresponde a área de la filosofía del derecho cuyo objeto es identificar procedimientos confiables para determinar cuándo una creencia acerca de hechos jurídicamente relevantes puede considerarse verdadera. Ya alcanzamos las 80 respuestas. Nos quedan todavía unos segunditos. Epistemología jurídica aplicada, excelente. Un 87%, un 87, perdón, de participantes respondieron correctamente de 110 que están ahorita conectados al juego, así que muy bien, muchísimas felicitaciones. Y Frida Cubo, que no sé quién sea, porque a veces no me ponen los nombres, sino los apodos. Este, muy bien, Frida. Vamos por la siguiente. Conjunto de enunciados constitutivos y un sistema de premisas y conclusión o conclusiones que pueden ser percibidos a través de los sentidos. Esto tiene que ver con la diferencia entre argumentación y argumento. Ok, aquí sí ya bajó aquí ya bajó la estadística. La respuesta correcta es argumentación. Es aquello que puede ser percibido a través de los sentidos. 28 solamente contestaron correctamente. No me adelanto porque hay otra pregunta vinculada con esto adicional. Presten mucha atención a lo que ya contestaron aquí, que percibido a través de los sentidos es argumentación. Renato y le sigue María y Karen. El siguiente argumento es, esta tiene que ver con la diferencia entre validez y solidez. Aquí válido, solo 12 personas contestaron correctamente. Va bajando la estadística. ¿Qué está pasando con el grupo? Bueno, argumentación cuando es percibido a través de los sentidos. Argumento más bien es aquello que implica lo que está contenido dentro de la argumentación, que no puede ser percibido a través de los sentidos, pero que ahí está en lo que puedo interpretar o extraer a partir del mismo. Ahora, la diferencia entre validez y solidez, en el ejemplo del kitty y el gato, resulta que es un argumento válido porque sigue cierta estructura lógica, cierta forma argumental, pero no es un argumento sólido. ¿Por qué? Porque no es verdadero. Entonces, aquellos que contestaron que es un argumento sólido, no, porque para la solidez se requeriría que además de que siga la estructura válida,
pues que también las premisas sean verdaderas. Y en este caso el ejemplo partía de premisas falsas, no podía ser sólido. Nosotros no hablamos de argumentos incorrectos, hablamos solamente sobre validez y solidez, que son los términos formales cuando estamos hablando de cuestiones en materia lógica. Y pues válido y sólido no podía cumplir los dos requisitos a la vez porque partía de premisas falsas. Jenny, Karen y Juan Alberto, ahora primeras posiciones. ¿Cómo se denota eso que expresan las argumentaciones que no puede ser visto, pero sí comprendido? Lo acabo de mencionar hace un minutito. Ok, argumento muy bien, 28. Ok, más del 50% ya se está quedando sin responder. Tienen que responder algo, apóyennos con eso, por favor. No vamos a revisar quién sí respondió bien y quién respondió mal. No, solo a quienes les va bien y es todo, no se preocupen. Juan Alberto, muy bien, primeras posiciones junto con Jen y Karen. Vamos por la siguiente. ¿Qué teoría de la verdad es adecuada para la toma de decisiones en el derecho? Correspondentista constructivista, muy bien. 35 de ustedes respondieron correctamente. Los otros se fueron hacia las coherentistas realistas. Recuerden que una de las críticas a las coherentistas que se suele utilizar o se solía utilizar mucho cuando se habla de testimoniales, que era suficiente con que los testigos narraran todo de forma coherente y coincidieran entre ellos. Ese es el ejemplo más simplón que se utilizaba en las coherentistas. Pero en este caso nosotros hablamos de que necesitamos correspondentistas constructistas. ¿Por qué? Porque las correspondentistas aplican aquellas, perdón, que aplican y requieren que dentro de toda la dinámica probatoria pues haya cuestiones en las que la información o aquello que se está afirmando a nivel proposicional tenga contraste con la realidad, es decir, sea contrastable empíricamente. Entonces, las teorías correspondentistas requieren de un contraste empírico para la demostración de la verdad de las proposiciones. Y en este caso constructivista también porque necesita considerar los modelos mentales de los juristas con todos esos andamios que nosotros conectamos entre el derecho positivo, entre la jurisprudencia, la dogmática, etcétera. Juan Alberto, muy bien. Primeras posiciones para Juan Alberto, Karen y Esteban, muy bien. Este es de verdadero o falso. Contar con pruebas libres de dispraxis es esencial para determinar la verdad en el derecho. Está regaladísima. Aquí sí tenemos que llegar al 110. 45 respondieron correctamente, otros contestaron que es falso y hubo otro porcentaje casi de 50 personas que no contestó. Ahora bien, ¿por qué es verdadero? ¿A qué se refiere esto de contar con pruebas libres de dispraxis? Sí, necesitamos contar con pruebas libres de malas prácticas. Recuerden ustedes que dispraxis lo que significa o denota es una mala práctica. ¿En qué? En el terreno material, en el terreno técnico de capacitación y en el terreno de corrupción. No necesitamos nosotros estos elementos en las pruebas. En este sentido, necesitamos que estén libres de malas prácticas. ¿Para qué? Para que contribuya como una variable más en la determinación de la verdad. Juan Alberto, muy bien, se mantiene en la primera posición. Karen y Esteban. Vamos por la siguiente. Umbral de peso epistémico necesario para que una clausura de operación cognitiva determine que una proposición es verdadera. Una proposición probando un jurídicamente relevante.
Estándar probatorio, muy bien, 31 de ustedes contestaron correctamente. Ese es el umbral epistémico. ¿Para qué? Para que haya una clausura de operación cognitiva, es decir, hay un proceso final de toma de decisión. Muy bien, 31 personas, la mayoría contestaron correctamente, al menos de los que respondieron. Karen se va al primer lugar, seguida de Juan Alberto. Vamos por la siguiente. La siguiente imagen representa el modelo mental de razonamiento judicial. Muy bien, 58 contestaron correctamente. Karen, Juan Alberto y Galvez, primeras posiciones. Vamos por la siguiente. Corresponde al proceso de apreciación sobre la confiabilidad de una prueba. Muy facilita también esta. Valoración, muy bien, 45 contestaron correctamente. Proceso de apreciación sobre confiabilidad de una prueba es valoración. Galvez, Karen y Paola. Muy bien. Vamos por la siguiente. ¿Qué proceso cognitivo de los jueces se representa en la siguiente imagen? Ponderación, muy bien. Esa balanza de lo que yo les decía con las esferitas, lo que representa cada esfera es una prueba. Y el número que hay dentro de cada esferita es el peso epistémico o grado de confiabilidad, de una manera, claro, hipotética que podríamos asumir en cómo va jugando la dinámica con los pesos epistémicos de las pruebas aportadas por cada una de las partes y cómo va a haber una que derrota con respecto a la otra. Ahora, una vez derrotada una parte con respecto a la otra, hay que ver si se alcanza determinado estándar probatorio o umbral para el proceso de toma de decisión y la clausura de operación cognitiva. Karen, Marco y Esteban, ya cambió totalmente el podio. Ocurre cuando los jueces no comprenden las pruebas científicas y las partes no plantean las preguntas adecuadas. Y observen ustedes la imagen. La imagen nos va a ayudar con la respuesta. Modelos mentales fragmentados. Muy bien, 53 personas contestaron correctamente. Hay falta de información porque no se formularon las preguntas pertinentes en el interrogatorio y contrainterrogatorio, etcétera. Y le sumo que los jueces no tienen conocimientos epistémicos en materia de pruebas. ¿Por qué? Porque dejamos generalmente todo a las partes y listo. El juez funciona como gatekeeper o árbitro entre ellos. Karen, Marco y Esteban, muy bien, se mantienen en las primeras posiciones. Técnica que sirve para representar proposiciones probando, proposiciones razón y medios de prueba, así como su oposición. Y la representamos y la vimos en clase con la siguiente tablita. Tablas de oposición dialógica y derrotante. Muy bien. Esas tablitas así se les denomina y nos sirve para mostrar la oposición. Ahora, es muy importante esto porque fíjense ustedes, estos elementos, proposiciones razón, proposiciones probando y medios de prueba, son particulares del diseño de las tablas de oposición dialógica. Si nos vamos a los diagramas de Turing, él habla de otros elementos.
Habla de la afirmación, los datos, la garantía, el soporte, la refutación. Son otro tipo de elementos en los diagramas de Toulmin. Aquí la oposición más, la podemos ver claramente con las tablas de oposición dialógica y derrotante. Marco, Esteban y Fernando, muy bien. ¿Esta es de verdadero o falso? La competencia técnica del perito es uno de los criterios que permiten evaluar la confiabilidad de la prueba pericial. Está súper sencilla, está regaladísima esta pregunta. 71 personas, sí, tenía que ser así, no menos. Efectivamente, la competencia técnica del perito es fundamental. De hecho, es en gran medida en las preguntas que les formulamos a los peritos se basan en gran medida en determinar su competencia técnica, su especialización, la experiencia previa que tenga, etcétera. Esteban, Fernando y Alma, muy bien, vamos por las siguientes. Este es de acomodar, van a ir jalando los cuadritos en función del orden en que los vimos en clase. Ordena las 4 categorías relevantes para la valoración de la prueba pericial científica. ¿En qué orden son? Y también tienen que ver con el orden en que se va desarrollando una prueba. Jalen los recuadros, arrástrenlos con el dedito en su celular y acomódenlos uno tras otro. Ok, solo 6 personas lo hicieron correctamente, 59 seguramente se equivocaron en algún punto. Vimos que como uno de los primeros aspectos es el trabajo previo a la participación del perito. ¿Por qué? Porque el perito que generalmente termina haciendo un dictamen pericial científico, pues no es que él fue a la escena del crimen o al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo, sino que hay otros peritos que intervienen previamente y que son los que suelen recoger cierto tipo de muestras, por ejemplo. Luego vimos aspectos relacionados con la competencia técnica del perito. Luego aspectos relacionados con el trabajo de laboratorio, el tipo de métodos y técnicas que aplica el perito en laboratorio. Y al final aspectos relacionados con la presentación de la prueba en la audiencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo el trabajo previo fue perfecto, pero resulta que en la audiencia no logró responder correctamente el perito porque se puso nervioso. Y como el juez ya no puede ver el dictamen pericial y tiene que atenerse solo a lo que emerja del interrogatorio y contrainterrogatorio, al menos aquí en México, pues lo voy a dejar sin elementos y con un modelo mental incompleto o fragmentado al respecto de esa prueba. Ahora, Esteban, Fernando y Alma, bueno, prácticamente se quedó el podio igual, no hubo mucho cambio. Vamos por el siguiente. ¿En qué página se aloja el prototipo de sistema de enseñanza para valoración de prueba? Yo se los mostré al final de la sesión de ayer. ¿Recuerdan cómo se llamaba la página? Esta es una pregunta de carácter memorístico prácticamente. 17 contestaron correctamente, la mayoría de los que están participando no contestó. Y cienciayderecho.com, esa es la página web. Y vamos a ver el podio, cómo quedó. En tercer lugar quedó Sonia, muchísimas felicidades para Sonia. Segundo lugar, Marco, muchas felicidades también para Marco. Y primer lugar quedó Fernando Segura, muchísimas felicidades para Fernando Segura, seguidos de Esteban y Alma también como finalistas. Muchísimas felicidades para todos y todas los que participaron. Ahora bien, pues de estos resultados, ¿con qué nos podemos quedar? Faltan reforzar muchas cosas que vimos. Yo como me comprometí al inicio de este seminario, pues les voy a compartir las ligas para que ustedes puedan descargar las presentaciones y en las presentaciones se hace referencia a otros materiales y pues ya queda el compromiso por parte de ustedes para ir y estudiarlos con mayor detenimiento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, si estuviéramos en un contexto quizá de forma presencial, pues ya los hubiera conocido, les hubiera visto las caritas y les hubiera otorgado un libro de regalo, pero bueno, dado que estamos en este contexto, solo no me queda más que agradecerles por su participación y una muy grande felicitación, ¿de acuerdo?
Bueno, vamos a dar paso en la hora que nos resta, entonces, a ver algunos elementos que nos podrían ser de utilidad con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial para la construcción de argumentos. Les comparto nuevamente mi pantalla ya con la nueva presentación. Denme un segundito y ahora la vamos a ver. Dejen, mejor les comparto pantalla completa porque igual me voy a mover entre varias ventanas. Ya deben estar viendo la nueva presentación sobre argumentación jurídica en la era de la inteligencia artificial generativa, algunas aproximaciones. Y bueno, vamos a iniciar por lo siguiente. Como mencionaba al inicio del curso, hay muchísimos participantes en el mismo. Yo sé que algunos de ustedes seguramente ya tienen andamios previos, conocimientos previos sobre estos temas, y para otros quizás sea algo nuevo. Tengo que partir de que algunos no saben, entonces vamos a ir poco a poco tratando de ir paso a paso con esta información. Ahora, aquí en la UNAM, a los docentes nos han impartido ya varios cursos sobre inteligencia artificial aplicada a la enseñanza y a la investigación, y en tomar en cuenta algunas inteligencias artificiales como asistentes de investigación, por ejemplo. Entonces, a partir de estos cursos es que tomo algunos elementos que les quiero compartir que podríamos nosotros trasladar al ámbito de su aplicación en materia de inteligencia artificial. Y bueno, el primero de los materiales que los comparto lo tomo del doctor Eric Carvajal de Gante. Él nos impartió un curso en 2024 sobre experiencias y prácticas educativas en investigación IA generativa. Y pues partía de lo siguiente que se entiende por inteligencia artificial. Es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear, aunque los procesos de desarrollo de estas capacidades de una máquina difieran en los procesos realizados por seres humanos. De manera general nos mencionaba que los sistemas basados en IA son capaces de percibir el entorno al adquirir datos, relacionarse con el entorno al analizar esos datos, resolver ciertos problemas, decidir sobre los datos y actuar con un fin específico dictaminado por su creador, es decir, influir en esos datos. Algunas características de los sistemas basados en inteligencia artificial son las siguientes: su capacidad de aprendizaje, de adaptación, de automatización, de toma de decisiones, de interacción natural, de mejora continua, manejan grandes cantidades de datos, etc. Ahora bien, para que exista una comunicación entre los humanos y las máquinas, se requiere que haya un procesamiento del lenguaje natural por parte de las máquinas. En este caso, la disciplina del procesamiento del lenguaje natural es quien ayuda a las máquinas a entender, interpretar y manipular el lenguaje humano para que efectivamente haya una comunicación, por así decirlo, entre ambos. El procesamiento del lenguaje natural toma elementos de muchas áreas como las ciencias de la computación y la lingüística en su afán por cerrar la brecha entre la comunicación humana y el entendimiento de la máquina. Partimos de distintos lenguajes: el lenguaje de la máquina, el lenguaje humano. Necesitamos un lenguaje que nos permita comunicarnos entre ambos, y para eso está esta disciplina, la disciplina del procesamiento del lenguaje natural, así lo refería el doctor Eric Carvajal. Ahora bien, tenemos por acá que hay distintos tipos de lenguaje. Tenemos el procesamiento del lenguaje natural, NLP. Tenemos el lenguaje, la generación del lenguaje natural, NLG. Y el entendimiento del lenguaje natural, NLU. Mientras que el NLU, es decir, el entendimiento del lenguaje natural, busca estudiar el idioma. El NLP, que es el lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural, analiza los datos más importantes para estructurarlos en cosas como números y textos.
Mientras tanto, la generación del lenguaje natural toma conjuntos de datos no estructurados para crear narrativas que podamos entender como significado. Al final, lo que empiezan a generar estos sistemas de inteligencia artificial, pues son narrativas que toman a partir de cómo procesan la información disponible y cómo se realizan a cabo esos procesamientos del lenguaje natural. Ahora, ¿qué es un modelo de lenguaje en inteligencia artificial? Estos consisten, o también se les llama LLMS, y consisten en un conjunto de procesos que permiten a un sistema de cómputo manejar el lenguaje humano u otros lenguajes artificiales, que es lo que nos va a permitir la comunicación. Para la máquina, imagínense que un lenguaje es 0, 0, 1, 0, 1, que es números binarios, y por otra parte, estos números representados en unos y ceros para lo que nosotros representarían en nuestro lenguaje es un placer conocerte, por ejemplo. Lo que se hace es este paso del tipo de lenguaje de las máquinas al lenguaje de los humanos, por así decirlo de una forma muy simplificada. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Hay esquemas, generales para los modelos de lenguaje. Y para ello hay ciertos datos que les permiten el entrenamiento a las máquinas. Las máquinas se alimentan de los libros, de la información disponible en la web, de imágenes, de textos, de datos estructurados. Las procesan y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que va a haber una aplicación de ese procesamiento del lenguaje natural a través de ciertas preguntas y respuestas que empiezan a generar la máquina. Un segundo porque me quedé otra vez sin mouse y me aparecieron unas ventanas que tengo que cerrar y no puedo porque el mouse no está funcionando. No, voy a conectar a... Creo que ya. Bueno, los modelos de lenguaje más populares en 2024 eran los siguientes, como ChatGPT, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, ya se han aproximado. Está Bing, Bard, está Cloud, está Llama, está de Bloom, está Falcon y Mistral, por ejemplo. Ahora, para nosotros podernos comunicar adecuadamente con estos sistemas o modelos de lenguaje, como también se les conoce, pues necesitamos utilizar algunas herramientas como la elaboración de ciertos prompts, así se les conoce. ¿Qué son los prompts? Bueno, estos buscan describir efectivamente una instrucción para poder obtener resultados deseables. Por ejemplo, nosotros cuando utilizamos Google en general, ¿qué es lo que hacemos con Google? Le preguntamos, formulamos preguntas. ¿Qué es esto? Y entonces Google empieza a darme respuestas sobre qué es tal cosa o qué se entiende por tal cosa o las antecedentes. Incluso predice otras preguntas asociadas con lo que yo inicialmente le pregunté. Pues el prompt no trabaja así, el prompt no trabaja como si fuera un sistema de Google, ¿no? El prompt lo que necesita es que nosotros generemos, perdón, la inteligencia artificial lo que necesita, o el modelo de lenguaje, como ChatGPT, lo que necesita es un prompt o una instrucción, no es una pregunta, sino un prompt, una instrucción, para obtener ciertos resultados deseables. El prompt debe ser prescriptivo, pedir en lugar de preguntar. No le pregunto al ChatGPT, oye, qué es un amparo, qué es un argumento válido, qué es un argumento sólido? No, no le pregunto, sino que le pido. Construye un argumento válido y sólido sobre el siguiente caso. Punto. El prompt debe ser conciso y estructurado, no complejo. Mientras más instrucciones le doy yo al prompt, lo más probable es que el resultado, la respuesta que me dé, perdón, a la inteligencia artificial, mientras mi prompt yo le solicite más cosas, probablemente no lo va a procesar tan adecuadamente y el resultado no va a ser tan favorable. Entonces tengo que buscar una instrucción muy concisa,
muy estructurada, muy bien redactada. ¿Cuál es el problema? A veces no sabemos redactar. Y que no sea tan complejo, porque si no, ¿quién sabe qué procese? Es lenguaje, ellos procesan el texto. Si el texto no es claro porque no sabemos redactar, la instrucción no la va a entender la inteligencia artificial generativa y no me va a dar una respuesta adecuada. El mismo prompt puede ser utilizado si la respuesta no te satisface. Ahora, ¿cuáles son los elementos base de un prompt intermedio? Bueno, especifica la longitud de la respuesta, por ejemplo. Provee un resumen corto de tal tema. Provee una explicación extensa de tal cosa. Redacta en un texto de 200 palabras un resumen de tal artículo, de tal capítulo, de tal libro. Especifica un tono de redacción. Escribe en un tono casual. Redacta de manera formal y académica. Utiliza una forma humorística para redactar tal cosa. Entonces ahí le voy especificando en mi instrucción, en mi prompt, voy especificando ciertas cuestiones que van a llevar a que me dé mejores respuestas. Por otra parte, especifica un estilo de personalidad. Escribe como si fueras un estudiante de lenguas, escribe como si fueras un abogado, escribe o redacta como si fueras un profesor de carrera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre también con las inteligencias artificiales generativas? Nosotros les podemos ir cargando nuestros textos. Yo, por ejemplo, le podría cargar, mi producción académica es esta en materia de epistemología. Lee mi libro sobre tal cosa. Y si luego yo le pido algo, ¿qué es lo que va a aprender? Va a aprender a redactar como yo y a parecerse a cómo redacto yo. Va a tomar mi estilo de redacción, la inteligencia artificial generativa. Luego se señala, incluye ejemplos más detallados, analogías, clases de estudio, perdón, de estudio, incluye ejemplos del mundo real, describe tu respuesta mediante una analogía, incorpora múltiples perspectivas, discute sobre los pros y contras de tal tema, muestra teorías alternativas de la discusión. Luego aborda los problemas potenciales de tu tema, aclara los puntos discutibles, redescubre los elementos más débiles de la perspectiva fulanita de tal. Ahora bien, ¿cuál es la anatomía de un prompt avanzado? En el caso anterior era un prompt medio, elementos mínimos que debería tener esta instrucción que yo le doy a la IA generativa para que me entienda y me dé una respuesta adecuada. Pero también hay otros mucho más avanzados. Por ejemplo, actúa o simula a una persona o profesionista y especifica un rol. Por ejemplo, eres un especialista en educación, eres un especialista en derecho penal y estás simulando una sesión de tal cosa, estás simulando una audiencia de juicio oral en la que vas a abrir un alegato de apertura, por ejemplo. Contexto, brinda un contexto para la respuesta más específica, lo que señalaba de la audiencia de juicio oral, por ejemplo. Pero acá en el ejemplo que se da tiene que ver con el estudiante porque estamos hablando de un tema en materia de educación. Por otra parte, podemos especificar la tarea o pregunta a desarrollar. Como especialista en tal cosa, aquí nosotros suplantamos en educación por especialista, por ejemplo, en derecho penal o en derecho familiar o en derecho laboral. Tu tarea es ofrecer un alegato de apertura. Tu tarea es ofrecer los medios de prueba en tal etapa procesal. Debes brindarle estrategias y recursos que puedan utilizar para su mejor comprensión de las lecturas y su capacidad de escribir ensayos efectivos. Aquí como el discurso o la actividad que realiza un abogado está dirigida a los jueces generalmente, pues en nuestro caso sería brindar tal cosa a el operador jurídico, en este caso los jueces. Ahora, el siguiente punto es provee de algunas limitaciones o restricciones en tu respuesta. Debes tener en cuenta que el estudiante tiene un nivel intermedio de inglés y no tiene acceso a recursos especializados para aprender el idioma. Debes tener en cuenta que el juez no tiene acceso a la carpeta de investigación, por lo tanto no vio el dictamen pericial por escrito, por ejemplificar. Más adelante, guía adicional de requerimientos. Debes proporcionar tal cosa como requerimiento adicional. Y así es como vamos construyendo un prompt avanzado
Actúa o simula una persona, especifica roles, brinda contextos, especifica la tarea o pregunta que quieres que desarrolle la inteligencia artificial, provee de algunas limitaciones o restricciones que no quiero que hagas y guía adicional de requerimientos que podríamos solicitar. Ahora bien, los modelos de lenguaje aplicados al derecho como ChatGPT, cuando yo tengo un prompt y logro elaborarlo correctamente, ¿para qué lo puedo utilizar con ciertas aplicaciones legales? Bueno, podríamos elaborar nosotros prompts con instrucciones para la redacción de contratos y cierto tipo de documentos legales, como ustedes ya saben, y de hecho es uno de los principales usos que se hacen del mismo, para la búsqueda legal e investigación de precedentes, también judiciales, para analizar los casos y extraer conclusiones clave. Y esto se conecta con argumentación, el análisis de los casos, la extracción de conclusiones. Generar resúmenes de textos legales extensos cuando tenemos unas sentencias muy largas. Imaginemos que estamos haciendo una investigación en derecho para el posgrado y voy a tomar en cuenta una muestra de sentencias en tal materia. Pues si yo genero un prompt muy bien elaborado y tengo mi muestra de sentencias, puedo pedirle que haga lo mismo análisis sobre cada una de las sentencias que tengo como parte de mi muestra, por ejemplo. Luego también podría la inteligencia artificial generativa clasificar y organizar evidencia para casos legales, por otra parte generar borradores de alegatos, analizar contratos para identificar cláusulas problemáticas, sugerir enmiendas a las leyes y regulaciones también. Imaginemos que tenemos un proyecto de ley, yo le puedo cargar el proyecto de ley y que empiece a identificar cuáles son las lagunas en ese proyecto. Claro que el trabajo ya posteriormente yo lo tendría que hacer de forma manual para corroborar que la información que me está proporcionando la IA pues efectivamente es correcta, porque como vamos a ver más adelante también hay muchísimos problemas y puede alucinar la inteligencia artificial dándome información que no es del todo pertinente. Ahora, adicionalmente, lo que proporcionó el profesor Eric son algunos artículos en donde se habla sobre los posibles usos de la inteligencia artificial generativa para el derecho, por ejemplo, la explicación de conceptos jurídicos a partir de muchas bases de datos que toman en cuenta los modelos de lenguaje como ChatGPT, etcétera. Por otra parte, resúmenes legales a través de grandes modelos de lenguaje y nos habla de un proyecto Prodigy, del texto a la escritura, uso de grandes modelos de lenguaje para apoyar el desarrollo de sistemas expertos jurídicos, impulsar la recuperación de casos jurídicos mediante selección de contenidos de consulta con grandes modelos de lenguaje, la resolución de disputas en línea asistidas por ChatGPT, la versión 4 y el GPT, Juez GPT, Justicia en un mundo de la IA generativa, son solo algunos de los artículos que él compartía para 2024. Ahora bien, hay otros términos que se asocian también a inteligencia artificial generativa. Acá tenemos otra definición a partir de las aportaciones de la doctora Silvia Ariza, también de aquí de la UNAM. Ella hablaba sobre inteligencia artificial y dilemas éticos, por ejemplo, y señalaba que la inteligencia artificial, o partía de esta propuesta de definición, se considera como la capacidad de los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Y dentro de esta nos habla que es importante también entender qué entendemos por Machine Learning y por Deep Learning, que son otros términos que seguramente ustedes han escuchado. Y el primero implica enseñar a una máquina cómo realizar una tarea específica y proporcionar resultados precisos mediante la identificación de patrones. Y por otra parte, el Deep Learning, que es enseñar a una máquina a procesar los datos de una manera inspirada en el cerebro humano para que reconozca patrones complejos en imágenes, en textos y también en sonidos. Entonces, es aprendizaje de máquina. En ambos casos, lo que intento es enseñar a la máquina, pero a partir de distintas estrategias. Ahora, también dentro de las aportaciones que realizaba, hablaba de distintos tipos de inteligencia artificial, pero antes de esto habló de algunas
cuestiones que también es importante diferenciar entre datos y algoritmos cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Lo que nos decía es que las inteligencias artificiales, pues de lo que se alimentan son de ciertos datos. Y los datos, y lo ejemplificaba con cómo funciona, por ejemplo, la plataforma de Uber. Lo que tú necesitas como datos es la ubicación del pasajero, la ubicación del conductor, el destino seleccionado, el tráfico en tiempo real, la disponibilidad de conductores, la condición climática, el horario, solicitudes previas en la plataforma, otras aplicaciones instaladas y también el nivel de batería, porque mientras tu batería es más baja en el celular y pides el servicio de Uber, más caro te va a salir el servicio. No sé si ustedes sabían, así que hay que tener el celular bien cargado cuando lo van a solicitar porque detecta como si estuvieras en un nivel de urgencia. Se me va a acabar la batería, necesito ya pedir el Uber para llegar a casa, etcétera. Entonces, toma en cuenta todos estos datos para hacer ciertos cálculos y en los cálculos o las formas es donde la plataforma aplica ciertos algoritmos. Los algoritmos son fórmulas que aplican las plataformas o los sistemas de inteligencia artificial para, a partir de los mismos y con base en la información que tiene, pues generar las respuestas. En este caso, utilizan las fórmulas o los algoritmos para calcular los precios, cuándo voy a aplicar una tarifa dinámica, la asociación entre el pasajero y el conductor, calcular el tiempo de espera que seguramente llevará, cuál es el horario de llegada y también la ruta óptima. Para esto usan algoritmos o fórmulas a partir de los datos que le estoy proporcionando. Entonces ella decía que también cuando hablamos de inteligencia artificial es importante generar muchos datos, porque mientras más datos tenga, voy a generar también mejores fórmulas o voy a tener mejores algoritmos para procesar esa información y llegar a cierto tipo de respuestas, pues con mayor claridad y también con mayor certeza, por así decirlo. Y bueno, todos nosotros todo el tiempo estamos generando datos que son los que alimentan estas plataformas de inteligencia artificial y también van a mejorar los algoritmos. Por eso hay que ser muy cuidadosos con todo tipo, por ejemplo, de aplicaciones que nosotros estamos descargando en el celular, porque al final en esas aplicaciones a veces no leemos términos y condiciones y les estamos dando acceso a nuestra información para alimentarse y a partir de ello sofisticarse o llevar a cabo otro tipo de procesos. Y ahí es donde nosotros podríamos estarle perdiendo con respecto a nuestra privacidad. O imagínense el caso ustedes, por ejemplo, también, no sé si recuerden, creo que salió en Netflix el documental sobre las predicciones que hicieron a partir de nuestros perfiles en Facebook sobre nuestras preferencias electorales. A partir de nuestras preferencias electorales, el tipo de información que consumimos en redes sociales es que nos van bombardeando con cierto tipo de información que seguramente va a ser la que a ti más te va a llamar la atención y más te va a atrapar. Es en cierto sentido mercadotecnia dirigida a partir de tus perfiles. Sean muy cuidadosos también aprovechando el tema, sin, no quiero salirme mucho de la argumentación, pero me parece todo esto muy interesante cuando descargamos estas aplicaciones que luego nos envejecen. Ay, ¿cómo me vería cuando tenga 70 años? Descargan ustedes esa aplicación y hacen el ejercicio. Tiene sus datos biométricos esa aplicación. Por favor, todo lo de los datos biométricos es sumamente delicado. No podemos prestarnos a ese juego que luego realizan muchas plataformas que obtienen nuestros datos. No es como mi edad, no es como mi teléfono, no es como mi nombre. Es más grave aún porque son mis datos biométricos. Le presto mi cara para que a partir de ello generen una imagen y tiene mis medidas y tiene todo. Entonces, muy cuidadoso con esos datos con los que alimentamos cierto tipo de plataformas. Ahora, ella nos hablaba, la doctora Silvia, de dos tipos de inteligencia, la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial generativa. En negro ustedes van a ver los ejemplos de inteligencia artificial tradicional y en moradito de inteligencia artificial generativa. En el caso de inteligencia artificial tradicional, por ejemplo, un cajero automático que verifica tu PIN y autoriza una transacción.
Una app que traduce tu voz en tiempo real a otro idioma, ya en solamente el obtener mi voz y traducirla, ya está haciendo una generación. Entonces ahí estamos en el terreno de la inteligencia artificial generativa. Calculadoras de impuestos que siguen reglas del SAT, utiliza algoritmos de inteligencia artificial, pero es tradicional. Una IA que te escribe una carta de recomendación personalizada, incluso le digo a quién va dirigida esa carta de recomendación, el perfil de la persona a la que va dirigida para que la inteligencia artificial generativa identifique las palabras adecuadas que le lleguen a esa persona a la que va dirigida. Un algoritmo que predice si un cliente abandonará el servicio es inteligencia artificial tradicional. Una IA que crea una imagen de unicornio tomando café en la luna es generativa. Un sistema que controla un semáforo según el tráfico es inteligencia artificial tradicional. Un chatbot que responde dudas usando texto original como si fuera humano está generando texto. Un filtro de spam que bloquea correos no deseados es un algoritmo nada más para discriminar entre correos deseados y no deseados, inteligencia artificial tradicional. Una IA que compone una canción original con una letra es inteligencia artificial generativa. Y dentro de todas estas plataformas de lenguaje que tenemos, hay inteligencias artificiales tradicionales y las inteligencias artificiales generativas. ChatGPT, por ejemplo, es un ejemplo de inteligencia artificial generativa. Otras plataformas que se dedican a la generación de videos o a la generación de imágenes con inteligencia artificial como Canva u otras, por ejemplo, son inteligencias artificiales generativas. Ahora bien, ya hasta aquí lo que vimos nosotros son como generalidades y lo más importante cuando se habla de inteligencia artificial. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? Que trabajan con modelos de lenguaje, que es importante pasar y establecer una programación de lenguaje natural para poder entendernos entre la máquina y los humanos, que las inteligencias artificiales se alimentan de muchos datos, miles de millones de datos, que los programadores lo que generan son algoritmos o ciertas fórmulas para el procesamiento de esos datos que nos permitan llegar a mejores respuestas, por ejemplo, que hay distintos tipos de inteligencia artificial, entre estas la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Y con respecto al tema del prompt, esto es lo más importante que a nosotros se nos tendría que quedar para nuestra sesión conectado con argumentación. Recordemos que el prompt es la instrucción que le voy a dar a la inteligencia artificial generativa como ChatGPT para que me apoye con la construcción o revisión de mis argumentos, ¿ok? Entonces, aquí yo les pongo un prompt recomendado para ese tipo de actividad. Por ejemplo, elabora un argumento jurídico completo, bien estructurado sobre el siguiente problema. Y ahí yo lo que tendría que introducir es la narrativa del caso. Aquí el mismo Proun agrega un por favor, pero en realidad lo que nos dice la literatura es que nosotros no podemos empezar a establecer relaciones de sentimientos o utilizar palabras con tendencias como por favor o muchas gracias hacia la inteligencia artificial, sino verla simplemente como eres una herramienta sin establecer relaciones emocionales. No es mi amigo la inteligencia artificial generativa. Es lo que te recomiendan, pero claro que ahí hay mucha discusión. El chat pide que se le pida por favor. Identifica con claridad la conclusión jurídica principal que debe demostrarse, formula las premisas normativas, formula las premisas fácticas, construye un argumento en forma deductiva, aquí en este caso como modus ponens o un silogismo jurídico. Ya lo vimos nosotros con la recomendación de este libro de las claves de la argumentación. Incluye justificación epistémica explicando por qué las premisas son confiables, evita lenguaje emotivo retórico, son cosas que ya hemos visto, agrega un contraargumento posible y finaliza con un párrafo de cierre. Entrega la respuesta con la siguiente estructura y se lo solicita la posible estructura. Ahora bien, es muy importante esto que les voy a mencionar. Aquí cuando yo hago los ejercicios con mi chat GPT, obviamente mi chat ya conoce mi perfil, ya conoce el tipo de documentos con los que yo trabajo.
yo ya le cargué las presentaciones del curso. ¿Qué es lo que hace entonces el ChatGPT? Ya se alimentó de esa información, ya conoció y aprendió la información que yo les he estado impartiendo a ustedes a lo largo de estas clases. Por lo tanto, lo que hace el ChatGPT cuando yo le digo, dame un prompt recomendado para este tipo de actividad que necesito poner en práctica con los alumnos, lo que ocurre es que tome en cuenta la información previa que yo ya le cargué en la conversación que tengo con el chat. Por eso aquí que me dice, evite el lenguaje emotivo y retórico. ¿Por qué? Porque aprendió de una presentación previa que yo cargué. Si yo, por ejemplo, en mi perfil, en mi cuenta de ChatGPT, esté en blanco, yo apenas voy a aproximarme a lo que va a hacer el chat y no le he cargado mi información previa, lo que puede hacer el chat es alimentarse, y más bien ya está alimentado, de información previa, pues seguramente de otras fuentes que se ha alimentado, pero no de las que yo le cargué. Entonces, yo prefiero que la información con la que lleve a cabo y aplique sus algoritmos y me lleve a una decisión, pues sea con la que yo considero confiable porque yo se la di y no con cualquier fuente que a lo mejor se alimentó de internet o que la invente o la alucine, por ejemplo, que es lo que suele ocurrir. Entonces, eso es importante. Hay que alimentar al chat y que conozca mis fuentes de información con las que yo trabajo para la construcción de cierto tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, aquí ya le pido la respuesta con cierto tipo de estructura, por ejemplo. Y aquí ya luego le pido yo, por ejemplo, que me dé un argumento jurídico completo. No puedo mover las pantallas y sí, esto, perdón, sin funcionar y como no alcanzo a leer aquí. Bueno, le pido que me dé un argumento jurídico completo con un caso aplicado o hostigamiento laboral, por ejemplo. Aquí yo ya lo que quiero llegar es que es a esta afirmación como a manera de conclusión. Existen indicios suficientes y razonables para acreditar hostigamiento laboral, aunque no tenga testigos presenciales en el caso, por lo que corresponde al empleador adoptar medidas de protección inmediatas y activar protocolos de investigación interna conforme a la legislación laboral vigente. Mis premisas normativas, ¿cuáles son? Podría ser la Ley Federal del Trabajo, artículo 3 bis, en el que se define y prohíbe el hostigamiento laboral, obligando al patrón a prevenirlo y a sancionarlo. Mucho ojo. Las premisas normativas que aquí me puso el ChatGPT, yo tengo que corroborar que efectivamente eso diga la Ley Federal del Trabajo en este artículo 3 bis y que no me las haya inventado. Agrega otra premisa normativa el chat, la NO 035, etcétera, que establece la obligación del empleador de identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, incluyendo el hostigamiento, y exige actuar ante indicios razonables, no solo ante pruebas directas. Y agrega otra premisa normativa. La Suprema Corte y tribunales laborales han reconocido que en situaciones de asimetría probatoria, la autoridad debe valorar indicios, contexto y coherencia narrativa y no exigir prueba directa cuando ésta es difícil o imposible de obtener. Y le sumamos otra premisa normativa. El principio pro persona, artículo primero constitucional mexicano, exige interpretación favorable a la protección del trabajador, especialmente en casos que involucran violencia laboral. Ahora, ¿cuáles son las premisas fácticas en el caso que yo le tuve que haber cargado al ChatGPT con la narrativa? La persona denunciante reportó conductas reiteradas de intimidación verbal por parte de su superior jerárquico, constan mensajes electrónicos enviados por el superior con contenido inapropiado y presión indebida. Habría que poner o agregar los textos. La víctima presentó un relato coherente, persistente en tiempo y congruente con indicadores de hostigamiento. Premisa fáctica, se encuentra documentada una relación jerárquica que genera asimetría de poder, típicas de este caso de hostigamiento.
Y ahora con base en esto, en las premisas normativas y las premisas fácticas, es importante la construcción del argumento deductivo, que es lo que me construye el chat, por ejemplo. Y esa manera de silogismo, el silogismo tradicional. Premisa mayor, si existen indicios razonables de hostigamiento laboral definidos por la Ley Federal del Trabajo y la norma 035 más de interpretación judicial, entonces el empleador debe activar medidas de protección hacia la víctima. Premisa menor de carácter fáctico, en este caso existen indicios razonables o conductas reiteradas, mensajes electrónicos, coherencia narrativa y asimetría de poder. Conclusión, por lo tanto, indicador de la conclusión, el empleador debe activar medidas de protección e iniciar una investigación correspondiente. Ahora bien, ¿qué se sigue posteriormente? Recordemos que en el PROM yo le había pedido también otros elementos. Aquí en el caso de la justificación epistémica, pues el PROM hace lo que puede para la evaluación y determinación de la verdad de las premisas fácticas. Y ya hablamos nosotros sobre esto. Relevancia, en el caso de los mensajes de texto, por ejemplo. Credibilidad del testimonio, si presentaba cierta coherencia interna. Y la confiabilidad, si puedo verificar que esos mensajes de texto electrónicos efectivamente son verdaderos o no son alterados, y para esto seguramente voy a necesitar algún tipo de prueba, probablemente en telecomunicaciones, quizá. Este, y por otra parte, lo que necesitamos y lo que yo le había pedido en el prompt era que generara un contraargumento posible. En este caso, no existen testigos presenciales, por lo que no puede acreditarse el hostigamiento. La falta de prueba directa genera dudas razonables sobre la existencia de los hechos y, por otra parte, una posible respuesta al contraargumento. En este caso, la exigencia de prueba directa es incorrecta jurídicamente, pues la Ley Federal de Trabajo, etcétera, este, establecen que el hostigamiento suele ocurrir sin testigos. Puede que esto en realidad sea falso porque tiene la tendencia a alucinar, pero sí me permite como ir construyendo elementos en donde sí se hable de que generalmente este tipo de hechos pues suelen ocurrir en un entorno privado. La valoración de indicios es plenamente válida en escenarios de asimetría probatoria. El testimonio de la víctima, cuando cumple criterios de coherencia, correlación y plausibilidad contextual, tiene valor probatorio suficiente. La evidencia digital refuerza la credibilidad del relato y construye un indicio sólido. Por lo tanto, la ausencia de testigos no destruye la fuerza probatoria de otro conjunto de elementos en este caso. Conclusión, a partir del análisis normativo, fáctico y epistémico, se concluye que sí existen indicios suficientes para considerar verosímil y jurídicamente relevante la denuncia de hostigamiento laboral, aplicando el principio pro persona y los estándares de valoración. El empleador tiene la obligación de adoptar medidas de protección e iniciar investigación interna para garantizar un entorno laboral seguro. Ahora bien, una vez que yo tenga esto, puedo pedirle que diagrame lo anterior, y para esto podríamos utilizar distintos elementos de los que vimos en cuanto a herramientas de diagramación de argumentos. Aquí lo que tendríamos o que se trata de concluir, por ejemplo, premisa mayor, premisa menor y las conclusiones, en este caso como argumento deductivo. Tenemos una forma de árbol lógico también que se parece muchísimo a un diagrama de Cohen que va en cascada, en cadenita. Y por otra parte, podría yo pedirle otro tipo de diagramación como los diagramas de Toynbee. Aquí lo que yo observo, por ejemplo, es que el modelo de lenguaje, o en este caso la inteligencia artificial generativa del ChatGPT, pues en realidad no me está construyendo el diagrama de Turing adecuadamente, pero sí ha identificado ciertas cosas importantes o elementos que tiene que cumplir el diagrama. Datos, garantía, afirmación, respaldo, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguirlo entrenando y irlo corrigiendo
para que al final logre efectivamente construir adecuadamente este tipo de diagramas, así como lo haría también cuando entrenamos con tablas de oposición dialógica y rotante para que el mismo chat me las genere. Yo ya he hecho pruebas y estoy en ese proceso también. Ahora, es importante y como nota aclaratoria, no podemos dejarle todo a la IA, por lo que se sugiere que primero nosotros seamos quienes hagamos el ejercicio como parte de nuestra formación y posteriormente contrastarlo con lo que puede producir la IA. Y al momento de hacer ese contraste, identificar cuáles son las fortalezas que me permitirían a mí construir de mejor forma mis argumentos. Aquí el ejemplo que nosotros vimos, pues era el de la lógica deductiva, un silogismo clásico, pero de las claves de la argumentación y que vimos otros distintos tipos de argumento, puedo irle pidiendo a la inteligencia artificial generativa que me genere mis argumentos con base en los otros tipos de argumentos también y así ir probando. Pero es una cuestión de estar tratando, entrenando y dándole también una retro a la inteligencia artificial generativa para que vaya aprendiendo a construir esto de mejor forma. Ahora bien, esto ya todavía llevado de una manera más profunda al derecho, es importante que nosotros consideremos esto que hasta el momento hemos visto es inteligencia artificial generativa aplicada al derecho. Pero cuando se habla de inteligencia artificial y derecho, no solamente se limita a la aplicación de la IA al derecho, sino que también es posible de hablar de derecho de la inteligencia artificial. Entonces, no vayamos nosotros a confundir una cosa con la otra. Esto es relevante. Lo que aquí vimos en argumentación va más hacia el terreno de la inteligencia artificial aplicada al derecho, no es derecho de la inteligencia artificial. Para esta diferenciación entre el terreno de uno y otro, yo les recomiendo estos dos artículos que están aquí en pantalla como literatura. El primero de ellos se titula Reflexiones sobre la inteligencia artificial aplicada al derecho y el derecho de la inteligencia artificial. Vamos hacia el mundo de Black Mirror a propósito de la serie de Netflix. Y lo pueden descargar ustedes en línea, está en la revista del posgrado en Derecho de la UNAM. Por otra parte, el siguiente artículo es La inteligencia artificial aplicada al derecho como una nueva rama en la teoría jurídica. Y aquí se habla de los distintos usos. Entre ellos, pues están estos sistemas que están empezando a generar también argumentos. Este está disponible en PDF en la revista de análisis de la Cátedra Francisco Suárez. Aquí se explica esta diferenciación. Nosotros estamos ahorita en el terreno de la inteligencia artificial aplicada al derecho. En este mismo terreno también están los sistemas de ayuda a la toma de decisiones, están los sistemas expertos, de los cuales yo les mencioné cuando hablamos de diagramación de argumentos, cómo es que surge las tablas de oposición dialógica y derrotante, les hablé del sistema expertos. Hay otros sistemas también que ya tienen tiempo y que se han estado tratando de promover entre las comunidades jurídicas. Uno de ellos es Vincent, que es operado por la plataforma Velex, que seguramente ustedes la conocen, y concentra una cantidad de información impresionante. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Bueno, la ventaja, podemos hacer uso de la plataforma para aprovechar las virtudes de la idea IA y construir mejores argumentos. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que estas plataformas obviamente requieren suscripciones. ChatGPT con la versión que a veces solemos necesitar, necesitas pagar la versión premium. Lo mismo ocurre con Velex, tienes que pagar una suscripción. Entonces no es accesible ahorita para todo el mundo. Esas serían las desventajas, ¿no? Y bueno, otro sistema es ROS, que seguramente ustedes lo conocen muy bien. Nos habla de que actualmente los abogados se enfrentan a dos problemas al realizar investigaciones jurídicas. Demasiados casos sobre una cuestión, ¿cuál respalda mejor un argumento en función de estos distintos tipos de decisiones? En estos distintos tipos de casos, ¿cuál se asemeja más al caso que ahorita estoy trabajando yo, que me pueda servir como para plantearlo a manera de precedente? Este, hay muchos casos sobre una cuestión jurídica. Estoy siguiendo la línea de investigación correcta.
nos ayuda ROS en ese tipo de decisiones cuando trabajamos sobre los casos. Ahora, otro de los sistemas es Prometea, por ejemplo, pero esto sí es en el ámbito institucional. Este se utilizó y aquí tenemos el antecedente en la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un sistema que aplica IA para preparar automáticamente dictámenes judiciales. Fíjense bien, habla de dictámenes judiciales no forenses, se refiere más bien al tipo de trabajo que haría un ministerio público, por ejemplo. La herramienta que ha permitido a la Fiscalía incrementar la eficiencia de sus procesos de manera significativa. Reducción de 90 minutos a 1 minuto para la resolución de un pliego de contrataciones, perdón. Otra de 167 a 38 para procesos de requerimiento a juicio. De 192 días a 42 días para amparos habitacionales con citación de terceros, entre otros. El manual sobre cómo opera Prometea, aplicando IA para los procesos dentro de esta fiscalía, está disponible de forma gratuita en línea. Lo buscan ustedes con el nombre Prometea y así como aparece en la pantalla y les va a aparecer un poquito más. Ahora, yo lo que hice también, adicional a esto que es de lo que tradicionalmente se suele hablar en el medio, es trabajar en una guía sobre IA generativa aplicada a la argumentación jurídica. Y aquí me voy a ir entonces a mostrarles el documento para que ustedes lo vean. Déjenles comparto la pantalla con el PDF. Un segundito. No está. Bueno, les comparto la pantalla completa y ya me voy al documento. Aquí en este documento, que también se los voy a compartir de una vez en el chat. Un segundo. Ay, ya me quedé otra vez sin luz. No funciona. Ahí está ya. Les voy a compartir el documento de la guía. En esta guía que ustedes van a tener aquí en PDF, listo. Y es la que están viendo seguramente ahí en pantalla. Bueno, se habla, por ejemplo, de los distintos modelos y asistentes jurídicos especializados. El primero de ellos es LexisNexis. Aquí está la liga a la página web. Nos habla de cuáles son sus usos principales, búsqueda conversacional con citas verificables a textos jurídicos, resúmenes de criterios, borradores de escritos y verificación de fuentes dentro del ecosistema Lexis. También tenemos este que se denomina Westlaw y está la página web. ¿Cuáles son sus usos principales? Respuesta con soporte en fuentes primarias y secundarias del derecho, encuestas jurisdiccionales con IA, análisis de documentos y analítica para el litigio, por ejemplo. Por ejemplo, una de las aplicaciones es subir un escrito y solicita, y aquí viene el prompt, identifica contradicciones internas, agrega precedentes más recientes y su tratamiento. Úsalo para robustecer analogías y detectar cambios de criterio. Más adelante tenemos esta, Harvey, y esta es un modelo de lenguaje personalizado para firmas y departamentos legales de investigación, análisis documental, flujos de trabajo y borradores con integración en Microsoft 365. Este otro es Velex, que ya lo mencionábamos. Es un asistente jurídico con cobertura global en jurisprudencia y normativa, actualizadísima según, y nos permite hacer búsquedas semánticas y preparación para el litigio. Esto de las búsquedas semánticas tiene que ver con la construcción en redes. Lo que hace Velex a través de Vincent, que es su asistente, es hacer conexiones entre distinto tipo de normativa, entre la jurisprudencia más casos o precedentes que se tengan, que podrían aplicar para el tipo de documento que tú le estás cargando con cierto tipo de caso, por ejemplo. Otro es este de Bloomberg Law y principales aplicaciones, análisis de brief con detección de citas, autoridad negativa, positiva, sugerencias de contenido relevante.
Blue J para el área fiscal también nos sirve como investigación fiscal generativa con citas en línea, predicción y comparación de resultados en materia tributaria. Viene el ejemplo ampliado aquí abajo. Ahora, para diagramación y mapeo de argumentos para clase y litigios, está este que se conoce como ARC-DOM y nos ayuda con sintaxis ligera para reconstruir y visualizar estructuras del argumento, premisas, conclusiones, exportar mapas y presentaciones. Está este otro que tenemos abajo, OVA3, y sus usos son para, ay, perdón, es que se abren ventanas y luego no las puedo cerrar porque como no funciona el mouse. Análisis y visualización colaborativa de argumentos, anotación sobre PDFs y transcripciones con marcas temporales por intervención. Araucaria, este yo ya se los había mencionado y viene en la tesis que les recomendé sobre diagramación de argumentos. Rational también ya se los había presentado. Estos dos ya los habíamos visto en la presentación del martes de la semana pasada. Sobre valoración probatoria, en realidad yo revisé estos sistemas y son muy, como muy bebés, como apenas en crecimiento o exploración sobre su uso. Y el segundo trabaja, por ejemplo, con redes bayesianas, que son el tipo de redes que se suele utilizar para cuestiones de valoración y razonamiento. Entonces sí tiene cierto sentido, pero hay que explorar todavía un poco más su uso. Y acá hay otros que también pueden servir, en este caso ya son más bien para investigación y docencia. Ahora, también es importante que tomemos en cuenta, y voy a regresar a la presentación porque lo que viene ya en la segunda parte tiene que ver con marcos éticos del uso de la inteligencia artificial. Un segundo. Voy a conectar un mouse de cable. No me gusta, pero bueno. Regreso entonces a la presentación para la última parte de la misma. ¿Cuáles son los riesgos de la IA generativa cuando estamos aplicando cuando la estamos aplicando en la construcción de argumentos? Bueno, la IA generativa nos puede generar argumentos plausibles, pero no verdaderos. La IA generativa no conoce, sino que predice ciertos patrones lingüísticos, trabaja con lenguaje. Puede generar textos que suenan muy bien, pero carecen de fundamento jurídico y especialmente si se basa en premisas normativas falsas que no hemos corroborado. Puede generar también cierto tipo de falacias, también analogías artificialmente construidas, es decir, que se basa en casos hipotéticos que generó bajo una narrativa, analogía, pero que no tenga quizá cierto sentido dado que es artificial. Puede trabajar también con premisas y generar cierto tipo de alucinaciones cuando empieza a inventar de más. Y los riesgos es que sustituya el análisis crítico con apariencia de profundidad cuando en realidad no lo sea. Ahora, ¿dónde no le entra, o hasta, al menos hasta ahorita en el punto de desarrollo de la IA generativa, la IA generativa todavía no tiene elementos, no ha aprendido suficiente ni ha generado suficiente cuestiones que tengan que ver con elementos epistémicos? Para evaluar peso epistémico de la prueba, hasta ahorita no nos va a servir la inteligencia artificial generativa, no puede evaluar la relevancia, la credibilidad ni la confiabilidad de una prueba. Eso está a nivel todavía muy exploratorio y creo que falta muchísimo desarrollo humano que alimente a la IA generativa, que luego a la IA generativa le permita aprender y empezar a trabajar sobre esto. Tampoco aplica estándares de prueba porque obviamente esto corresponde al operador. Y razonamiento sobre evidencia directa.
Entonces puede llegar a conclusiones sin sustento epistémico, dado que no tiene esta parte. Es decir, si yo le doy y la alimento con el libro, las claves de la argumentación, va a poder hacer distintos tipos de argumentos con cierto tipo de premisas. Y esos argumentos probablemente sean válidos, pero ¿dónde no le entra ya en la solidez? Porque no puede evaluar la verdad de los mismos. Hasta ahí está limitada ya la IA. Ahora, en cuanto a los problemas de validez, ¿cuáles podrían recaer aquí? Puede que empiece a inventar o alucinar, por eso es importante que nosotros hagamos el trabajo de corroborar que ese artículo que me está diciendo de tal ley efectivamente diga lo que dice aquí, lo que afirma la IA, que dice en el momento en el que construyó el argumento, por ejemplo. Y también, por otra parte, que aplique correctamente los presentes. A veces inventa precedentes, casos supuestamente previos que en realidad nunca existieron. Otros riesgos, el tema de la confidencialidad. Fíjense que esto es súper importante. Nosotros cuando estamos construyendo los argumentos, generalmente solemos cargar las narrativas con datos que podrían ser sensibles. Nombres de las víctimas, datos de los expedientes, incluso estrategias de litigio. En Estados Unidos ya hubo algunas demandas contra algunos modelos de inteligencia artificial. No fue ChatGPT, fue otra. ¿Por qué? Porque la estaban utilizando y resulta que el sistema se alimentaba de esa información que era información confidencial. Luego la proporcionaba a otros usuarios de esa misma plataforma y se perdía entonces la confidencialidad. Entonces, estos despachos demandaron a esa inteligencia artificial. No recuerdo ahorita cómo se llamaba, luego se los comparto, lo vi en una nota, en una noticia. Entonces, es muy importante que si ustedes, por ejemplo, están operando con el ChatGPT, se vayan a configuración y en configuración ustedes deshabiliten unas opciones que les da la IA ahí para que la información que se alimente de lo que yo le cargo solo la use conmigo. No la puedo utilizar con otras personas. De lo contrario, ponemos en riesgo la confidencialidad de los casos con los que estamos trabajando. Por otra parte, el uso indebido en decisiones judiciales de la IA. Un juez que sustituye su razonamiento por IA está violando el deber de motivación, delega indebidamente su función y puede incurrir incluso en faltas administrativas. Por eso las recomendaciones, en nuestro caso, si somos operadores jurídicos, abogados postulantes o litigantes o como ustedes le llamen, primero, siempre construyo yo mi parte humana, la paso por revisión del chat o pido que el chat lo haga, pero contrasto con lo que yo había hecho. No se lo dejo todo a la IA. Y en el caso de los operadores jurídicos como jueces, ahí sí son ellos los que tienen que elaborar todo el trabajo, porque ellos solo son los que tienen el deber de motivación. Entonces, aquí sí hay una discusión y cosas que todavía falta esclarecer con respecto a estos usos y alcances, etc. ¿Cuáles son otros riesgos? Como ya lo mencionábamos, alucinaciones, inventar artículos, citas falsas, crear sentencias o presentes que nunca existen. Por otra parte, sesgos en la información también, incluir estereotipos, razones no incluyentes. ¿Por qué? Porque al final las inteligencias artificiales generan con algoritmos generados por humanos. Esos algoritmos podrían incluir cierto tipo de sesgos. Falta de trazabilidad. ¿Por qué? Porque la IA no explica cómo llegó a la conclusión. Tengo que solicitarse. ¿Qué información combinó? ¿Qué inferencia realizó? Hay que estarle solicitando, pero puede haber cierta opacidad, dado que todos aquellos que diseñan inteligencias artificiales, pues hay cosas que las mantienen en el terreno reservado porque pues no pueden exponer cuáles son sus algoritmos con los que trabajan. Ahora, otro de los riesgos es que podemos generar una dependencia crítica cuando confiamos ciegamente en la IA, debilitamos nuestro pensamiento, perdemos autonomía, se adoptan conclusiones sin verificar las premisas. Hay que leer la información. Ya que estoy haciendo uso de la inteligencia artificial, pues por lo menos ¿cuántos casos no hemos visto ahora en las noticias de gente que se apoyó de una IA negativa y que ni siquiera leyó y por ahí se filtró incluso el prompt
que le solicitaron con la instrucción solicitada a la IA. Por otra parte, puede haber una degradación de la integridad argumentativa. El derecho exige razones públicas. La IA no puede sustituir el razonamiento justificativo, ni deliberaciones morales, ni tampoco prudencia jurídica. Pérdida de autoría intelectual. Si estudiantes o profesionales delegan todo a la IA, se erosiona la formación en argumentación, se genera dependencia estructural y se difumina la responsabilidad individual. De ahí que primero nosotros hagamos los ejercicios y luego los solicitemos. Ahora, ¿cuáles sí serían las condiciones para el uso ético de la IA generativa para la construcción argumentativa? Necesitamos transparencia y trazabilidad. Si utilizamos la IA, tenemos que especificar que la utilizamos en documentos académicos, en dictámenes, en escritos. Describir qué parte fue asistida con IA en la elaboración de un resumen, una síntesis, en la revisión de la estructura gramatical, etc. Hay que conservar los prompts y las respuestas con las salidas para cuestiones de auditoría. Cuando usamos ChatGPT, del lado izquierdo se va guardando una lista con los distintos prompts que hemos utilizado con las conversaciones que tenemos con la IA. Eso tiene que quedar de respaldo. Si yo le pedí apoyo para realizar un dictamen o para realizar cierto tipo de artículo o revisión de una tarea, necesito guardar ese antecedente, ese prompt que utilicé con la conversación que seguí con la IA. Y esto nos permite identificar qué es producto de lo que generó el prompt y qué es producto de mi revisión y construcción propia. Necesitamos que haya verificación, contraste y corrección humana. Como veíamos, puede alucinar la IA, por lo tanto, las profesiones normativas hay que verificar que esos artículos existan, que esas leyes, etc. Y la IA no puede ser tomada como autoridad, sino solo como una herramienta auxiliar. ¿Cuál es la condición ética clave? Todo contenido generado con IA tiene que ser verificado con cierto tipo de fuentes primarias, leyes, códigos. Eso sobre todo la primera parte para la construcción de las proposiciones normativas. Los datos fácticos que correspondan con la narrativa de hechos que yo le estoy cargando. Hay que verificar que las citas que me da efectivamente existan. Necesitamos la supervisión humana significativa. El humano no toma la decisión final. El humano formula y selecciona los argumentos que le van a ser de utilidad. El humano evalúa la relevancia, la credibilidad y la confiabilidad de la prueba, porque como vimos, la IA no te hace esto, la parte epistémica no la hace la IA. Y el humano tiene que decidir la conclusión y sobre todo si los argumentos que están presentando las partes efectivamente me permiten alcanzar ciertos estándares probatorios. Y bueno, yo nunca le puedo delegar la responsabilidad sobre aquello que se construyó a una IA. La responsabilidad siempre la vamos a tener nosotros como humanos. Hay que también verificar la protección de los datos y como ya lo mencionábamos, no ingresar de preferencia datos sensibles de víctimas, testigos, peritos, no revelar estrategias de litigio. Se utilizan plataformas seguras, no públicas cuando trabajamos con expedientes. Otras cuestiones como el respeto al principio pro persona, revisar si la IA no está produciendo sesgos al momento en el que hace su trabajo y las respuestas que me da. No utilizarla para justificar decisiones regresivas o discriminatorias. Por otra parte, la declaración de uso y rendición de cuentas, quien usa la IA asume la autoría intelectual de la decisión, no de la redacción. Limitaciones epistémicas, ya lo veíamos. La IA no puede determinar la verdad de las proposiciones aseverativas de hechos, no puede ponderar derechos, no puede juzgar, no puede resolver lagunas normativas complejas, ni puede decidir. Esto es responsabilidad de los usuarios y de los operadores jurídicos. El uso ético de la IA entonces requiere claridad, eficiencia, organización del razonamiento y acceso a información verificada. Eso es lo que se necesita. Y bueno, por último, adjunto algunas guías de éticas relevantes para el uso de la IA de forma responsable
y con eso concluiría la parte de mi presentación con respecto a estas aproximaciones hacia los usos de la inteligencia artificial generativa para la construcción de argumentos. Y bueno, antes de concluir y cerrar ya mi participación oficialmente, quiero expresar un agradecimiento muy especial a la licenciada Irma Guade por su compromiso. Entiendo que este es uno de los, más bien el último evento que organiza como parte de su dirección bajo la Casa de la Cultura Jurica en Villahermosa, Tabasco. Así que muchísimas felicidades. Creo que esto refleja muchísimo su entrega y su convicción por la importancia en la formación jurídica en general. Agradezco la confianza que me brindó para participar en estos proyectos de seminarios de argumentación jurídica desde ya hace algunos años de forma presencial en Villahermosa y ahora que se dio la oportunidad de hacerlo en línea. Deseo que este proceso de jubilación pues ya esté lleno de satisfacciones, que tenga su merecido descanso y desde luego que vengan nuevos proyectos que continúen inspirando a todos aquellos quienes hemos tenido la oportunidad de conocerla y convivir dentro de las actividades de la Casa de la Cultura Jurídica. Así que muchísimas gracias, querida amiga, querida Irma. Muchísimas felicitaciones nuevamente y pues yo encantada de haber colaborado contigo y también espero que los asistentes de este curso pues al menos se hayan quedado con herramientas o inquietudes que los hagan ir más allá en cuestiones de argumentación jurídica y a continuar preparándonos. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, yo estoy aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tienen mi correo ya, así que con muchísimo gusto quedo muy atenta. Muchísimas gracias nuevamente. Y con eso cierro y te cedo la palabra, querida Irma. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, mi estimada amiga Patti. Me da mucho gusto de veras que hayamos concluido el seminario con tu presencia, aunque fue en línea. Como dices, ya has venido en muchas ocasiones aquí a la Casa de la Cultura de manera presencial, que siempre ha sido un éxito tu seminario en argumentación jurídica. Te doy mis expresivas gracias por tan bonitas palabras y con respecto a mi persona, lo que trato de hacer siempre es tratar de dar lo mejor que uno tiene, que es proporcionar información a los operadores jurídicos que necesitan actualizarse constantemente para poder llevar a buen término su función y ser profesionales con capacidad, con inteligencia y con manera de argumentar para poder ganar los juicios que llevan a cabo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y pues ya el próximo año ya serán otros mis caminos y mis derroteros por los cuales, pero estoy siempre como tú, dispuesta y con mis números telefónicos que la mayoría de los compañeros lo tienen y estoy a su disposición para cualquier información que soliciten, con mucho gusto yo se las proporciono. Muchísimas gracias a ti, mi estimada doctora, y ya nos veremos en algún viaje que haya yo a la Ciudad de México. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este último evento del Seminario de Argumentación Jurídica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y que tengan muy bonita tarde. Con respecto a las preguntas, si me las mandan, por favor, y yo agrego las respuestas por escrito en la última parte de mi presentación. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Ya lo Muchísimas gracias y un gusto nuevamente. Abrazos. abrazos a Y todos. felicitaciones. Esta es tu reconocimiento que te vamos a enviar para que tú la puedas imprimir allá. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, querida Irma. Abrazos. Gracias. Abrazos a ti. Hasta Bye. luego. Adiós. Bye. Bye. Y adiós a todos. Chao. Bye.